Buenas tardes a todos, a todas, a este nuevo webinar, este sexto webinar que TeamMaker está emitiendo para todos vosotros en cuanto a las diferentes soluciones que ofrece Office 365 para el entorno educativo y en este caso otra vez dentro de Microsoft Teams. Vamos a ver cuán sencillo es la creación de las tareas para nuestros alumnos y la evaluación de estas y todo lo que nos ofrece. Realmente la herramienta de tareas que está dentro de Microsoft Teams pues es una herramienta bastante interesante, bastante potente, que nos ahorra muchos pasos innecesarios que solemos conocer a la hora de hacer las asignaciones de tareas, las recogidas de tareas y su posterior evaluación y entrega, y cómo en unos sencillos pasos podemos hacer todas estas funciones gracias a la potencia de Teams. Por hacer un resumen de lo que vamos a ver en este webinar en los próximos minutos, pues vamos en primer lugar, a realizar esa creación de tareas y todo lo que se puede incluir y personalizar de cara a su realización. Cómo podemos crear criterios de evaluación, rúbricas, para poder evaluar de una manera bastante más sencilla y eficaz nuestras tareas. Cómo poder revisarlas y cómo poder corregirlas, digamos, dentro propiamente de la herramienta para poder hacer las anotaciones que consideremos necesarias. Y finalmente la evaluación de las tareas bueno, gracias, entre otras cosas, a lo que podemos determinar dentro del criterio de evaluación o directamente con una simple valoración numérica, pues poder hacer la evaluación de las tareas y tener ese registro dentro de Teams para cada uno de los equipos. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, ya tengo aquí abierto Microsoft Teams, por hacer un breve resumen de todo lo que hemos hecho hasta ahora. En los anteriores webinars, pues hemos visto cómo crear equipos, ya hemos creado aquí equipos nuevos, todos referidos a ese entorno de un centro de enseñanza, como puede ser un colegio de primaria, que estamos viendo varios grupos, como este de lengua, de matemáticas o de informática, creados para cuarto de primaria, para un grupo, y un departamento de matemáticas, un equipo enfocado al uso, digamos, profesional entre los diferentes miembros que pueden conformar el equipo docente, o de administración o de dirección del centro, y que pueden estar todos en este departamento, y es un equipo que entendemos que no van a haber alumnos dentro, sino que simplemente los profesionales del centro, los alumnos los podemos encontrar en estos otros tres equipos que son equipos de tipo clase. Ya vimos, además, pues las diferentes funcionalidades, las diferentes funciones que se generan automáticamente a la hora de crear un team. Que cuando se crea un team y se crea por defecto el canal general, pues hay una serie de funciones por defecto creadas que son las de publicaciones, que ya lo vimos en el segundo webinar, el de archivos, que lo vimos en el cuarto, blog de notas de clase, que lo veremos más adelante, y tareas y notas. Tareas y notas son las funciones que vamos a ver hoy y que realmente son propias de la herramienta Teams. Esto no es una integración de alguna otra herramienta dentro de Teams, sino que es una funcionalidad propia de la herramienta, y además vais a ver pues lo sencillo que resulta hacer pues todo tipo de tareas o cuestionarios dentro de los equipos de trabajo colaborativo que conforman la herramienta Teams. Entonces, para empezar, bueno, yo por un lado, voy a cerrar estas carpetas de aquí. Por un lado tengo esta ventana que corresponde a una cuenta de profesor, que seré yo quien, como profesor, crearé la tarea. Y por otro lado, y un poquito más adelante, sacaré esta otra cuenta, que es la de un alumno, en este caso, este alumno de prueba que hemos creado, para hacer, digamos, la demostración de cómo se puede rellenar la tarea por parte del alumno y lo que ve el alumno una vez que la tarea ha sido pues revisada, ha sido evaluada. Entonces vamos a volver a la cuenta de profesor, a la mía, y nos vamos a tareas. En el momento en el que se carga tareas, lo primero que vamos a ver es las tareas que podemos tener en borrador.
Las tareas que tendremos en borrador serán aquellas pues, que hemos comenzado a crearlas, pero no las hemos terminado de asignar. Están por asignar. Las podemos mantener guardadas, pendientes de su vida. Y una vez que las asignemos, pues ya permanecerán, ya estarán dentro de esta lista de tareas asignadas. Y una vez que una tarea se termine de calificar para todos los alumnos, pues entrará a formar parte de las tareas ya calificadas o con calificación. Bien, en este momento vamos a ver la creación de tareas de esta manera tan sencilla. En el momento en el que le damos a crear, podemos crear tareas de 3 maneras diferentes. En primer lugar, una tarea como propiamente la conocemos, que es la que vamos a dedicarle más tiempo, que es crear una tarea en blanco. Crear un cuestionario sería importar un fichero de Microsoft Forms. Ya sabéis que en Microsoft Forms se puede realizar formularios y cuestionarios online. Si hiciésemos clic en esa opción, lo que ya me estaría pidiendo es qué formulario de Microsoft Forms quiero poner como tarea. Imaginad que he hecho este formulario previamente en Forms, fecha del examen de... Bueno, esto es más bien un cuestionario, pero imaginad que eso fuese una tarea. Si yo le doy a siguiente, lo que me va a generar automáticamente es este formulario en Forms como recurso a rellenar de esta tarea. Realmente lo que estamos haciendo es importar en esta tarea este recurso en forma de formulario de Microsoft Forms para que los alumnos lo puedan rellenar. Vamos a descartarlo. Y la última opción que me permitía tareas simplemente era la de crear una tarea desde una que ya es existente, porque las tareas se pueden guardar. Si le doy a crear y le doy desde existente, lo que me va a buscar es alguna tarea pues que ya se haya creado y bueno, importarla para no tener que replicar la misma tarea una y otra vez. Pero vámonos a lo importante, que es a crear una nueva tarea. Le damos a crear, le damos a tarea. Y este es el aspecto principal que nos va a proporcionar Teams a la hora de confeccionar una tarea desde cero. Lo primero que podemos hacer es escribir un título para la tarea. En este caso vamos a hacer para esta asignatura de informática de cuarto de primaria una prueba inicial. Vamos a ponerle prueba inicial de programación, por ponerle un título. Podemos agregarles categorías para poder categorizar, etiquetar a estas tareas que vayamos a crear. Yo voy a poner, por ejemplo, informática y ya después podremos volver a reutilizar esta categoría. Podemos aquí, dentro de la propiedad instrucciones, podremos añadir instrucciones que consideremos necesarias para poder guiar al alumno en la realización de esta tarea. Aquí podemos indicar cualquier cosa, además es un paso opcional. Podemos decir, por ejemplo, prueba para conocer las aptitudes básicas de programación. Y además lo podemos editar como vemos aquí con las herramientas para poder editar el texto. Bien, y ahora llega una parte más importante, que es la de poder agregar recursos. Cuando a agregar recursos nos podemos referir a hasta 2 cosas diferentes. Por un lado, todos aquellos documentos que queramos que los alumnos nos vayan a rellenar a modo de la tarea en sí, o el rellenable, o digamos el documento que ellos van a tener que redactar con las respuestas que se consideren necesarias. Y por otro lado, aquellos documentos que digamos, supongan los apuntes o el material de refuerzo, material de apoyo que le podemos proporcionar a los alumnos para que puedan realizar la tarea junto a ese material que le proporcionamos. Ambas cosas las podemos agregar a través de este botón de aquí, agregar recursos. Cuando le damos, en primer lugar, puedo importar ficheros propiamente de OneDrive, también de un blog de notas de clase, a través de un vínculo, si tenemos el enlace a un determinado documento, o directamente podemos crear un archivo nuevo, que esto es bastante interesante, y es que
La primera tarea que suele, bueno, nunca mejor dicho, la primera acción que tenemos que hacer a la hora de confeccionar una tarea para nuestros alumnos tendría que ser la de crear pues, un documento en Word o en la plataforma que consideramos oportuna, que sea editable, como por ejemplo también PowerPoint o Excel, en la que queramos que los alumnos vayan a hacer su tarea. Claro, aquí ya en este paso nos estamos ahorrando el tener que irnos a una ventana nueva para abrir Word Online o tener que abrir Word de escritorio para tener que realizar esa tarea para subir a los alumnos. No, ya directamente podemos crear un archivo nuevo de Word a través del cual, si pinchamos en él y ponemos tarea, esto lo voy a eliminar ahora, lo adjuntamos y podemos acceder a esta tarea. Antes de asignar a esta tarea a los alumnos, entro a este fichero modificable y dentro de este se me abre dentro de Teams, porque ya como hemos dicho en otros webinars, una de las características más llamativas y beneficiosas que tiene Microsoft Teams es el no tener que salirnos de esta misma herramienta, en este caso de Teams, para poder hacer casi cualquier tipo de cosa. En este caso, para poder redactar en un fichero .doc de Word la tarea que vayamos a asignarle a los alumnos. Entonces, en este caso, si quisiéramos hacer pregunta 1, pregunta 2, lo que sea, pues la podemos ir rellenando aquí a través de Word, lo cerramos y ya este documento es el que los alumnos después se van a encontrar y van a tener que redactar. Entonces ya vemos que directamente desde Teams y desde el apartado de tareas he podido crear directamente la tarea que quiero que los alumnos rellenen a través de este documento. Este documento, además, podemos seleccionar que los alumnos editen su propia copia o que no lo puedan editar. Lo lógico para una tarea, evidentemente, es la primera opción. En mi caso, para que sea un poquillo más real, he creado ya una tarea previa que la puedo también subir a través de este botón de aquí para poder cargar tareas directamente desde el dispositivo, desde mi equipo. Y vamos a cargar esta de aquí, mini cuestionario IP. Vamos a cargar esta tarea, que es un fichero también generado en Word. Accedemos a ella y lo que vamos a encontrar es pues esta tarea que tenemos aquí, que los alumnos van a tener que realizar sobre introducción a la programación, ¿no? Bien, vamos a darle a cerrar. Ya sabemos que esta tarea es la que se van a encontrar los alumnos. Y ahora otra cosa. Podemos agregar los recursos, como he dicho antes, que pueda servir de material de refuerzo o material de apoyo para que los alumnos puedan realizar la tarea con la ayuda que consideremos necesario. Para ello podemos subir cualquier otro tipo de documento, no necesariamente tiene que ser un doc, puede ser, por ejemplo, un PDF. Le voy a subir este de aquí de programación en Java, esta imagen sobre recursividad. Estos son recursos que yo puedo subir. Le doy a listo. Y todo esto forma parte del contenido que el alumno se va a encontrar a la hora de abrir la tarea y le va a servir de refuerzo para poder hacer su tarea. Cuando nosotros definimos que este doc va a ser el que tiene que rellenar los alumnos, pues ya nos está indicando aquí que cada alumno va a editar su propia copia. ¿Eso qué quiere decir? Que en cuanto nosotros asignemos, lo haremos dentro de un momento, en cuanto asignemos esta tarea, a cada alumno en individual le va a llegar esta tarea, un aviso, una notificación dentro de Teams, con el aviso de que ya la tarea ha sido subida y ya la pueden empezar a realizar. Y lo que cada alumno vaya a responder de su tarea va a generar una copia o una nueva instancia de su tarea que automáticamente en el momento en el que la entreguen, pues irá a parar al conjunto de tareas ya entregadas que lo podrá ver el profesor. Pero de esa manera ya estamos centralizando todas estas acciones, que es la de generar la tarea por parte del profesor, la de que los alumnos, una vez que tengan la tarea, la rellenen, también lo hacen desde dentro de Teams y después la evaluación igualmente lo haremos aquí. Una vez que hemos subido los recursos, vamos a pasar al siguiente punto de aquí, que son la evaluación propiamente dicha. Podemos directamente definir los puntos que se van a jugar en esta, que se van a jugar o los puntos con los que se va a evaluar esta tarea, que se haga sobre 10, que se haga sobre 100, etcétera, etcétera. Aunque lo verdaderamente interesante, además de asignar un método de evaluación a mano, simplemente numérico, es poder agregar
un criterio de evaluación. Y esto es una funcionalidad que vino un poco más tarde que la propia de las tareas y que realmente es muy, muy, muy interesante. Cuando nosotros vamos a darle a agregar criterio de evaluación, lo primero que nos permite es poder cargar o crear uno nuevo. Cargar por la sencilla razón de que cuando creamos un criterio de evaluación lo podemos guardar en formato CSV para poder pasárselo a otros compañeros que vayan a utilizar el mismo criterio. Y podemos crear uno nuevo. Y esta es la estructura que tendría este criterio de evaluación que crearíamos para poder evaluar estas tareas de este grupo. Puedo ponerle un título. Criterio de evaluación 1, por poner el nombre, una descripción que también es optativa. Podemos determinar si el criterio de evaluación también tendrá consigo la asignación de una puntuación a la tarea. Le podemos decir que no o que sí. Podemos modificarla, podemos decir que el sobresaliente en este caso pues sea un 10, que el bien, pues en este caso como no hay notable, pues le pongo un 7, que el suficiente sea un 5, que el insuficiente sea un 3, por poner un ejemplo. Y ya aquí lo que ya todos los docentes pues sabéis, anotar, digamos, un objetivo, como por ejemplo conocimiento de los conceptos. Y aquí así, pues escribir al detalle lo que vamos a, la justificación de cada una de las notas que vayamos a ir poniendo. Pues conoce todos los conceptos con detalle. Con alguna precisión. Algunos conceptos o, por ejemplo, no conoce los... Era un ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera ya tendríamos un objetivo y las diferentes notas que podemos asignar en base a lo que estimemos oportuno de cara a este criterio de evaluación. Y después puedo crear otros objetivos, como por ejemplo ortografía o el que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo ya creado uno, voy a descartar este. Quería hacer la muestra para enseñaroslo, pero ya tengo aquí un criterio de evaluación para esta prueba inicial, en el que va un poco en consonancia a lo que yo estaba haciendo, el conocimiento de los conceptos y la ortografía. Y le he puesto le he distribuido esta ponderación que se puede cambiar para que un objetivo tenga mayor valor que otro. Y en el momento en el que ya tenemos confeccionado nuestro criterio de evaluación, pues le damos a juntar y ya automáticamente esta tarea ya se puede evaluar gracias a este criterio. Y en el momento en el que hagamos la evaluación, pues vais a ver lo que realmente resulta interesante de este aspecto. Después, sobre la asignación de la tarea. Sobre la asignación de la tarea podemos hacer lo siguiente. Inicialmente esta tarea la he creado dentro del equipo de informática. Inicialmente uno puede pensar que esta tarea solo es para los usuarios, en este caso los alumnos, que conforman el equipo de informática. Pero yo puedo asignar esta tarea a otros equipos porque quizás la quiero replicar, por ejemplo, en matemáticas. Pues yo puedo decir que esta tarea, aparte de informática, también vaya a matemáticas de cuarto de primaria. Ojo, por si no os habéis dado cuenta, la funcionalidad de tareas solo se permite en los teams, en los equipos de tipo clase. En los equipos de tipo docente, PLC u otros, no se puede realizar tareas y por tanto no se puede asignar ninguna tarea a esos equipos porque digamos, la función de tareas solo se permite para aquellos teams en los que está programado que existan por un lado los profesores y por otro lado los alumnos. Y por tanto, la herramienta funciona de tal modo que siempre las tareas se van a asignar para los alumnos. Si por error, que puede pasar, si por error añadimos a este team a un profesor como miembro o como alumno por equivocación, pues evidentemente le llegará la tarea. Pero esta funcionalidad solo funciona en los equipos de tipo clase. Entonces, por eso, a la hora de yo buscar a qué otros teams podemos digamos, asignar esta tarea, pues no me ha aparecido el departamento de matemáticas, sino el resto de grupos que conforman un equipo de tipo clase. Yo, por ejemplo, lo voy a dejar solo para informática.
Y dentro de cada equipo yo puedo decidir a qué alumnos quiero que vaya dirigido la tarea. Inicialmente pone a todos, pero a lo mejor yo estoy creando tareas o bien individuales, una tarea específica para María y solo María va a realizar esta tarea, o, ¿por qué no? Si la clase la vamos a dividir en grupos y queremos que cada grupo haga una determinada tarea, pues puedo seleccionar los alumnos para los que me hagan una tarea en particular. Yo lo voy a dejar en todos los alumnos. Después, otros aspectos a configurar, la fecha de vencimiento. Tanto la fecha de vencimiento como la hora de vencimiento determinará hasta qué momento los alumnos pueden seguir editando la tarea. Los alumnos, cuando realizan la entrega de una tarea, la pueden volver a editar. Y la pueden volver a editar hasta este momento que vayamos a determinar. Una vez llegado este momento, los alumnos pues ya no podrán volver a editar su tarea. Y bueno, otros puntos de configuración que tenemos aquí pues son el poder programar la tarea para un futuro. De esa manera no es necesario guardar en borrador y nosotros manualmente tener que asignarla, sino asignar una fecha a futuro para que la tarea, mientras no llegue esta fecha de futuro, se mantenga en borrador y cuando llegue ese momento, pues automáticamente se lanza. E igual con la fecha de cierre. Al contrario, por supuesto, la fecha de cierre que la tarea pues deje de existir. Entonces, cuando ya tenemos la tarea totalmente confeccionada, lo que nos queda es una de dos, o guardarla, y al darle a guardar se nos conduce directamente a borrador, de aquí, me están asignados en borradores, y ya tengo aquí la tarea inicial de programación, con su categoría además. Si quiero asignar directamente para que a los alumnos llegue la tarea, pues les doy a enviar y esta tarea ya está preparada para que los alumnos vayan a realizarla. De hecho, nos llega aquí una notificación sobre que la tarea ha llegado. Vamos a cargar aquí la vista de tareas. Y ya, además, aquí como asignada, tarea asignada. Y además con la fecha de vencimiento. Y además me da un pequeño sobre cuántos alumnos han entregado esta tarea. En este equipo, como ahora mismo solo hay 2 alumnos de prueba, que son los que hemos añadido a este equipo, pues ahora mismo no me la ha enviado todavía ningún alumno. Si pulso sobre la tarea, lo que me va a aparecer es esto de aquí, y que es bastante interesante. El poder seguir editando la tarea me da una vista del alumno, de qué es lo que ve el alumno, aunque esto lo vamos a ver ahora desde la cuenta del alumno, qué es lo que el alumno ve cuando abre esta tarea. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y un resumen de cuáles son las tareas que faltan por calificar y las tareas que están calificadas, que ahora mismo no es ninguna. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponernos en la piel del alumno y vamos a entregar la tarea. Vamos a abrir la cuenta del alumno, que la tengo en otra ventana. Y ya aquí en el equipo, además de que le ha llegado una notificación en actividad que pone ha llegado una tarea en el canal general del equipo informática, pues la tiene aquí, esta tarea, prueba iniciar programación. Si le da a View Assignment, a ver tarea, automáticamente ya le va a abrir la vista del alumno, que es la que habíamos visto hace un momentito. ¿Qué es lo que el alumno puede hacer? Pues lo siguiente. En primer lugar, el título de la tarea, el ver las instrucciones que el profesor le ha puesto, cuáles son los materiales de referencia, que son todos aquellos documentos que nosotros vayamos a proporcionar a los alumnos a modo de refuerzo. Podemos abrir, por ejemplo, este PDF. Y lo que va a hacer es directamente desde Teams poder ver este documento PDF, previsualizándolo para que el alumno lo pueda consultar las veces que sea necesario. Por otro lado, aquí tenemos una imagen que funcionaría de la misma manera. Yo hago clic en ella y lo que va a hacer es cargarme esta imagen. De cada documento que tengo, el alumno puede descargar esta tarea para que le pueda dedicar el tiempo que considere necesario desde su equipo. Y
Y por último tenemos aquel documento, aquel recurso que habíamos subido, que era, en este caso, el documento editable que permitíamos a los alumnos para que pudieran redactar las respuestas a la tarea que le hemos enviado. Entonces eso se queda en el grupo de mi trabajo, aquí en esta categoría, tantos como sea necesario. Nosotros hemos podido subir más. Hemos subido solo este mini cuestionario IP, pero podría haber habido bastantes más. Además, el alumno puede agregar un trabajo adicional por si lo considera oportuno, o el profesor dice, además de lo que tenéis que rellenar, tenéis también que enviar una redacción sobre no sé qué, y ya el alumno tendrá que darle a agregar trabajo y puede hacer lo mismo que el profesor vio antes, poder directamente crear un archivo nuevo y el alumno se puede crear directamente un fichero en Word sin tener que salir de Teams, directamente desde la propia herramienta. Al margen de eso, podemos acceder a la tarea que tenía pendiente para que rellenara y ya el alumno pues, puede hacer aquí pues, su tarea. Evidentemente, abrirá una instancia de Word Online y a través de ella pues, el alumno puede coger y empezar a hacer aquí todas las contestaciones. Datos. Este número en binario, si bien no me equivoco, es 10. Esto voy a poner, por ejemplo, un no lo sé. Bueno. En fin, el alumno realizando la elaboración de su tarea y además con todas las opciones que le permite Word Online, pues puede editar la respuesta tanto como el alumno estime necesario también. Todo eso, evidentemente, el profesor lo va a ver después. En el momento en el que el alumno le da a cerrar, ya esta tarea, al ser Word Online una herramienta nube, pues automáticamente se guarda, no es necesario hacer el guardado a mano, manualmente. El alumno también puede ver cuántos puntos son los que están, digamos, con los que se va a evaluar esta tarea y puede consultar el criterio de evaluación. Él mismo puede ver cuáles son los objetivos que tiene que cumplir en esta tarea y el peso que tiene cada uno de los objetivos. Otra opción que antes de entregar la tarea es bastante interesante, ya la vamos a anunciar también en algún webinar, uno de los webinars que tenemos en adelante sobre OneNote, pero los alumnos tienen la posibilidad, ojo porque esta funcionalidad es bastante interesante, de activar las herramientas de aprendizaje que Microsoft ofrece en herramientas pues, como por ejemplo OneNote o Word o Outlook o en este caso tareas. ¿Qué son las herramientas de aprendizaje o las Learning Tools? Pues son una serie de herramientas que se emplean para poder hacer el contenido didáctico que en este caso se entrega a los alumnos lo más accesible posible para que digamos, pueda llegar a cualquier alumno independientemente de las capacidades de este. Si un alumno tiene dificultad lectora o cualquier otro tipo de dificultad, pues existe una serie de herramientas que al alumno lo que le permite es que ese contenido que vayamos a subir sea más accesible para que le ayude a realizar, en este caso, esta tarea. ¿Y dónde podemos encontrarlo? En este botón de aquí. Si le damos aquí, lo primero que nos va a aparecer es nos va a aparecer toda la información de la tarea. Nos vamos un momentito a las preferencias de texto. Si ponemos el texto más pequeñito, fijarse el título de la tarea con las instrucciones. Esto para la tarea, evidentemente, para que sepa de qué va la tarea. Si se va a Word, a la tarea que tiene que corregir, también tiene allí el lector inmersivo, que lo tiene, al igual que lo vimos antes, lo tiene aquí en vista y lo tiene aquí en lector inmersivo. Tanto para la propia tarea, para indicarle cuáles son las instrucciones de la tarea y el título y todo y la categoría de la tarea, etcétera, como aquí para el propio documento que el alumno tiene que rellenar. Dispone de la misma herramienta de las Learning Tools. Si le damos al lector inmersivo, en este caso dentro del Word, lo que está haciendo es formatearme el texto de esta manera para, en primer lugar, tener esta opción que tenemos aquí, que es la del lector inmersivo. Si os dais cuenta,
Cuestionario IP texto inicial. 1. ¿Cuál es el código hexadecimal de la letra mayúscula? ¿Veis? Como estáis viendo, hemos activado un lector inmersivo, un lector inmersivo que ayuda al alumno a poder leer el contenido que tiene en la tarea. Esto es una de las diferentes funcionalidades que tienen las Learning Tools para una tarea que hemos entregado. Si le damos a preferencia de texto, como ya vimos antes, podemos hacer el texto más pequeño, podemos aumentar el espaciado o no para evitar el apeñamiento de texto. Podemos cambiar la fuente, cambiar los temas. E incluso si es una tarea de, por ejemplo, de lengua y literatura, el poder separar la tarea por sílabas o incluso por el elemento de la oración, como son sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, ¿veis? Y nos separa pues, los adverbios como este. Lo podemos aquí mostrar las etiquetas, adverbio bien, adjetivo definida, sustantivo conjunto, respuesta, etcétera, etcétera. Entonces, esto también es un buen recurso, sobre todo para las tareas de lengua y literatura. Pero no dejan de ser herramientas que contribuyen a hacer del contenido más accesible, al igual que todas las que hemos visto en preferencia de texto acerca del tamaño, del espacio, etcétera. Y el propio lector inmersivo, que lo que ayuda al alumno en este caso es a poder leer por él el contenido que tiene en la tarea. Por supuesto, del lector inmersivo, que no lo habíamos puesto a prueba, pues se puede cambiar el cuestionario IP texto inicial. Se puede cambiar la velocidad. ¿Cuál es el código hexadecimal de la letra mayúscula? O cambiar incluso el interlocutor de la tarea, de lo que está leyendo. Y por último, entre las últimas que quedan por mostrar, pues están las preferencias de lectura, con la que, gracias a la línea visible, se puede ayudar a que digamos, mantener la lectura sobre una misma línea o sobre varias, pero para no perder la atención en la lectura. Y el disponer, en este caso, de un diccionario de imágenes con el cual podemos pinchar sobre una palabra, como por ejemplo código o decimal, en la que, sobre todo para los más pequeñines, viene genial el que pueda definir qué es eso que está leyendo, de qué se trata decimal, qué es eso de código. Pues nos muestra con una imagen, gracias al diccionario de imágenes, una ayuda para que comprenda lo que está leyendo. Y ya por último, también disponemos a través de las Learning Tools de un traductor, a través del cual, por ejemplo, vamos a seleccionar francés, que lo tengo aquí a mano, pues podemos hacer una traducción por palabra, cuestionario, inicial, y si le damos a documento, lo que nos permite la Learning Tools es traducir la totalidad del documento, hasta tal punto que además del documento escrito también nos permite traducir Initial text. ¿Quel est le code décimal ASCII de la letra A de mayúscula? Como veis. Pues entonces, todo esto son herramientas de aprendizaje que las podemos encontrar en Word Online y que, por tanto, como el alumno tiene que redactar esta tarea en Word Online, pues puede acceder a estas herramientas para poder realizar esta tarea, al igual que lo que hemos visto para digamos, las instrucciones de la tarea que también ve aquí dadas por el lector inmersivo. Bueno, una vez visto esto, ya sí podemos hacer la entrega de la tarea por parte del alumno. Ahora nos va a salir una fantasía, diciendo, entregada. Y ya en cuanto termina la fantasía, pues ya la tarea está entregada. De hecho, pone aquí un resumen sobre este hecho. Y ahora si nos vamos al perfil del profesor, del docente, y refrescamos las tareas, porque evidentemente esto no se ha sincronizado de golpe. Vamos a esperar un momentito. Vamos a refrescar la web un par de veces. Voy a meterme a ver si... bien. Me aparece aquí. Lo que pasa es que no la he calificado. Pero sí me aparece el entregado aquí. Cuando yo ya he accedido dentro de la tarea, me aparece que María aún no la ha entregado, pero José, la cuenta que yo he utilizado para realizar la tarea, sí ha entregado la tarea. Entonces, ¿cómo realizar la revisión de una tarea? Bueno, en este caso, cuando veo que un alumno la ha entregado, me meto en su cuenta y ya lo primero que veo es la tarea que me ha realizado. Fíjense en las respuestas que yo había puesto antes. Yo como profesor, aparte de leer qué es lo que él ha hecho, yo puedo hacer anotaciones en su propio documento, que después además el alumno podrá ver. Puedo darle aquí a editar documento.
si le doy a editar desde el navegador, que es la opción que yo le he marcado, me lo podrá dejar editar directamente desde aquí sin tenerme que abrir ninguna pestaña nueva, ni una pestaña nueva, ni Word el escritorio, nada. Todo el proceso que hemos hecho para elaborar la tarea y en este momento para corregirla por parte del profesor lo vamos a hacer todo en el mismo punto. En este caso, pues por ejemplo, si esto está bien, pues a lo mejor consideramos oportuno pues, poner una anotación aquí y poderla editar, todo lo que necesitemos para que el alumno pues lo vea, ¿no? Y en el momento en el que ya hemos hecho la revisión, bueno, en este caso lo he hecho mal, así que lo voy a poner en rojo y está en rojo también, ¿no? En este caso, ahora que ya he hecho la revisión de la tarea, pues lo que me queda es lo siguiente. Puedo escribir un comentario diciendo ha estado más o menos bien. Una carita. Y en el momento en el que pongo un comentario, que es algo totalmente optativo, lo que puedo hacer es, sobre esta tarea, que es la única que el alumno me ha entregado, es asignarle una puntuación en base al criterio de evaluación que yo he confeccionado para esta tarea. Entonces, hacemos clic aquí y ya le podemos poner la valoración que consideremos oportuna. Por ejemplo, en este caso, como se ha saltado dos preguntas, pues le voy a poner un bien en los conocimientos y en ortografía. Hasta donde yo sé, no se ha cometido ningún error, así que le voy a poner un sobresaliente. Y automáticamente me va a generar aquí, en base a los dos objetivos que he ponderado, me va a poner aquí la valoración final que tendría este alumno una vez que ya he calificado su actividad, su tarea. Le doy a listo, ya me pone aquí los puntos y le doy a devolver. Y ya esta tarea ya está corregida. Entonces le voy a dar a cerrar. Ya por calificar solo me queda la de María, pero la de José Pérez ya la tengo calificada. Ya aparece aquí la valoración que le he puesto a este alumno para esta tarea y el comentario que le he mostrado. Y además el estado devuelto, que será la tarea en sí ya revisada y anotada por el profesor, que eso es lo que va a ver el alumno. Yo ahora voy a volver al perfil del alumno nuevamente. Me voy a tareas, que me aparece además aquí una pompita como indicándome que hay una nueva acción aquí dentro y es que han corregido la tarea. Me voy a informática. Prueba inicial de programación, completado 1. Y ya aparece que esta tarea se devolvió. Se devolvió en el sentido que se ha corregido. El alumno ya puede ver cuál es la calificación que le ha puesto el profesor, cuáles son los comentarios que le ha puesto, lo que el profesor ha estimado digamos, oportuno ponerle de valoración en cuanto a los diferentes objetivos del criterio de evaluación para que el alumno lo pueda ver. Y además, si abre el documento en Word, podrá ver las anotaciones que ha hecho el profesor. Esto, repetimos, desde el perfil del alumno. Podrá ver pues todas estas anotaciones que el profesor había hecho en base a las respuestas que había dado el alumno. Entonces, volvemos al profesor. Ya hemos visto cómo el alumno ve este material entregado, esta tarea ya de vuelta, corregida. Y bueno, esto sería lo que corresponde a la funcionalidad de tareas dentro de Teams. Además, recientemente se incluyó esta nueva función notas dentro de un equipo de tipo clase, que lo que nos permite es poder tener el progreso de todas las notas que se vayan poniendo de cada prueba, de manera que podemos tenerlo todo de una manera más visual, esquematizada, para saber qué valoraciones se ha ido poniendo en cada una de las tareas que se han ido asignando. Aquí ya, como es la de José, la que he evaluado hace un momentito, pues ya me aparece su nota aquí. Y de hecho, pues puedo volver a abrir el trabajo del alumno por si lo considero necesario. Así que después de ver este punto notas y después de ver todo lo que nos proporciona la función tareas dentro de Teams para poder crear de una manera bastante sencilla
las tareas y poder corregir y evaluarlas, damos por finalizado este webinar y voy a dejar paso a José Antonio por si quiere hacer algún tipo de declaración o para que podamos resolver todas las dudas que hayáis trasladado a través del chat. Muy bien, Juan Carlos, estupendo, la magnífica sesión. Ha sido bastante práctico ver cómo elaborar tareas, sus criterios de evaluación y luego cómo también poder evaluarla. Fantástico. Vamos a esperar a ver qué preguntas nos pueden lanzar los asistentes a este webinar. Vamos a dejar un tiempo. Mientras nos llegan preguntas, también indicaros que hemos dejado a disposición en el muro de preguntas y respuestas el código, para canjear por puntos en el Club MIE, ¿vale? Eso quiere decir que accediendo a la página web education.microsoft.com podéis canjear ese código que hemos dejado y o bien lograr más puntos en caso de que ya estuvierais haciendo formación en education.microsoft.com o bien os podéis estrenar y además poder convertiros en un educador innovador de Microsoft. Juan Carlos, tenemos una cuestión de Luis Miguel, ¿vale? Que viene en el momento de que estabas elaborando los criterios de evaluación rúbrica y nos indica si en las rúbricas puede evaluar del 1 al 10, es decir, en algún punto de los criterios dar 0,5, ya que en mi universidad evaluamos del 1 al 10. Exactamente, lo estoy de hecho comprobando ahora mismo. Lo estoy aquí comprobando porque yo siempre he evaluado sobre 100, pero si quieren, mientras tanto, mientras voy a terminar de asignar una tarea y comprobarlo y mostrarlo, puede resolver otra duda, ¿vale? Ahora mismo le vamos a dar una respuesta. Vamos a esperar un momento, a ver si de esa manera llega otra cuestión. Vale, un momentito. Es interesante porque estoy mirando ahora mismo el funcionamiento del criterio de evaluación en Teams y siempre la valoración hace una media, por así decirlo, en cuanto a que no estoy viendo que pueda haber decimales, quizás es algo que podamos nosotros reportar al equipo de desarrollo, porque yo, por ejemplo, he puesto una valoración del 1 al 10, que se puede, yo he puesto sobre 100, pero evidentemente se puede poner, como voy a mostrar ahora mismo aquí, voy a mostrar aquí, un criterio de evaluación que es sobre 10, y en este caso estoy corrigiendo aquí una nota, poniendo en este caso un 2 y aquí un 3, y está haciendo una media de la puntuación. Tendríamos que averiguar si realmente cabe la posibilidad de poner valoraciones con decimales, si bien es cierto que se puede hacer también del modo en el que se valora sobre 100 y bueno, lo que viene siendo un 5,5 podría ser un 55. Pero es verdad que esa posibilidad la vamos nosotros a comunicar y a reportar al equipo de desarrollo si existe la posibilidad de hacerlo. Muy bien, anotamos esa cuestión. Luis Miguel, si quieres, nos puedes dejar por respuesta privada, nos puedes indicar un correo electrónico, una manera de contactar contigo para darte respuesta de soporte en cuanto a esta cuestión que nos hace sobre el tipo de puntuación. Mientras tanto, esperamos si tenemos una nueva pregunta.
Pues nada, Juan Carlos, no tenemos ninguna cuestión más. Pues de momento. Sí, Junior, ¿quieres decir algo? No, puede que se haya cortado la... Bueno, voy a poner la transparencia. Perdona. Juan Carlos. Sí, te escucho. Sí, se había cortado. Estamos también con algunos problemas. Entonces, nada, simplemente me estaba también despidiendo, ¿vale? Ya no tenemos ninguna pregunta más al respecto. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias por vuestra asistencia y os esperamos en la siguiente tanda de webinars que tenemos todavía planificado a lo largo de esta semana. Juan Carlos, un saludo. Un saludo. Por mi parte, gracias a todos y todas por asistir a este webinar. Ya sabéis que aquí os lo voy a mostrar rápidamente. Os esperamos en el resto de webinar que vamos a tener. Ya sabéis que accediendo a techmakers.es/webinars podéis acceder a los diferentes webinars que nosotros estamos impartiendo durante estos días hasta el día lunes 30. Aquí, techmakers.es/webinars. En los que además tenéis aquí a vuestra disposición el calendario de webinar que vamos a realizar, pues eso, hasta el lunes que viene, en lo que vamos a realizar todavía varias formaciones bastante interesantes sobre las diferentes funcionalidades que nos aportan las soluciones de Teams, como Microsoft, las diferentes soluciones de Office 365, como Microsoft Teams, OneNote, hacer formularios con Forms, Minecraft Education en el aula, etcétera, etcétera. Y realmente son webinars que, como los 6 que ya hemos hecho, son todos bastante interesantes, dan una visión todavía más específica de cada uno de los aspectos de herramientas como Microsoft Teams. Y bueno, por mi parte, lo dicho, agradecer vuestra asistencia, os esperamos en los siguientes webinars, espero que os haya gustado este de hoy y un saludo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, un placer.